Dios transforma nuestra manera de interpretar nuestra realidad. Y hay una historia en Segunda de Reyes que vamos a tomar como base para esta enseñanza. En esa historia está Eliseo con su sirviente y están en un campo y hay un ejército enemigo que los está rodeando. Entonces, al ver el siervo de Eliseo el número de enemigos, se asusta y le pregunta a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo hace una oración y le dice a Dios, te ruego que abra sus ojos para que pueda ver. Y entonces el siervo se da cuenta de que son más los que están con ellos que los que están en su contra. Entonces, por eso le puse, abre tus ojos, porque podemos muchas veces estar viendo una situación o una circunstancia, dos personas, y estarla viendo con diferentes ojos o desde diferentes puntos de vista. Y yo creo que eso muchas veces es lo que nos limita, lo que muchas veces pues sí nos limita, no nos deja ver todo el panorama, no nos deja ver todo lo que Dios está haciendo, porque nos enfocamos en una sola cosa. Entonces Dios quiere que abramos nuestros ojos para que veamos no nada más nuestros problemas o nuestra realidad, sino para que podamos ver de otra manera diferente. Y pues es una diferencia enorme, ¿no? Entre mirar algo, porque todos podemos ver lo mismo, a percibir de una manera diferente lo que está sucediendo, más allá de lo que alcanzamos a ver. Entonces esas formas de ver pueden cambiar nuestras conclusiones. O sea, nosotros constantemente sacamos conclusiones de lo que percibimos. Y si nuestra percepción es más alta, van a cambiar por automático nuestras conclusiones. En Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Entonces esto nos habla de esto, ¿no? De que cada quien vemos la realidad de una forma y para nosotros es la correcta. Pero el problema es que no nos damos cuenta que estamos haciendo una interpretación. O sea, dice aquí, para todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, en mi opinión, como yo veo las cosas es la manera correcta, pero yo no soy consciente que le estoy dando una interpretación. O sea, para mí es así son las cosas y así se tienen que hacer, ¿no? Y para el otro es de manera diferente. Entonces, empezamos a sacar conclusiones de decir, pues así son las cosas, así es esta persona, esto significa esto, y le vamos dando una interpretación. Pero lo que alcanzamos a ver solo es una parte de la realidad. El problema es que esa parte que nosotros tenemos que es limitada nos parece completa. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que estamos viendo es lo correcto? Si la interpretación que estamos haciendo es la correcta. Aquí en esta historia, Eliseo, su criado se da cuenta que está rodeada la ciudad y no estaba equivocado. O sea, sí había un ejército que los estaba rodeando, sí había enemigos, sí había un peligro real. Pero Eliseo no le dice, no, pues lo que estás viendo está mal. O sea, no niega lo que está viendo, porque es real, el temor es real, el ejército es real. Pero lo que le dice es que, primero le dice, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, los dos estaban viendo el mismo ejército. Pero Eliseo podía ver algo que su criado no podía ver. Entonces, la oración de Eliseo no es quita el ejército o no le pide a Dios que los venza, sino pide que su siervo
abra los ojos para que pueda ver la realidad más allá. Entonces muchas veces nuestras oraciones son hacia lo que vemos, o sea, quítame este problema, cambia esta situación. Queremos que mueva las cosas de acuerdo a nuestra percepción, pero hay un patrón en la Biblia que se repite y que incluso Jesús también lo enseñaba mucho, o era parte de su enseñanza, cambiar nuestra forma de ver las cosas antes de cambiar el problema. Entonces puede ser que algunas de las cosas que le estamos pidiendo a Dios que cambie, puede ser que esté mal la oración. O sea, tal vez necesitamos decirle a Dios que cambie nuestra forma o nuestra perspectiva, o que nos haga saber si esa perspectiva que tenemos es la correcta. En la neurociencia ha descubierto que en nuestro cerebro hay un sistema que se llama sistema de activación reticular, o le llaman el SAR. Todo el día o todo el tiempo estamos recibiendo impulsos, recibiendo información en nuestro cerebro, en la calle, en las noticias, en las pláticas, o sea, todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando. Entonces es imposible que pueda procesar tanta información. Entonces nada más va seleccionando qué información va a procesar, y entonces hace una selección. Por ejemplo, bueno, ahorita ustedes lo pueden ver muy claro, ¿no? Cuando quieres comprarte un coche y sales a la calle y empiezas a ver que hay un montón de coches como el que tú quieres, y no es que sea una señal o que Dios te está, que están apareciendo de la nada. Es tu SAR, se llama SAR, Sistema de Activación Reticular, que se enfoca en buscar aquello a lo que tú le estás poniendo atención. Entonces los coches siempre han estado ahí, pero tu sistema te avisa, dice, mira, aquí hay uno, mira, aquí hay otro, porque tú le estás dando atención a eso. Entonces, no podemos ponerle atención a todo. No puedes llegar ahorita, por ejemplo, llegas y dices, vi 5 coches, o vi un coche que se parece al mío y trae estos detalles, pero no llegas diciendo, vi todas las marcas que viste, ¿no? Porque el cerebro selecciona, entonces nada más se limita a lo que puede procesar. Entonces, para que el cerebro haga eso, necesita, o sea, no lo hace de manera aleatoria, sino es algo a lo que nosotros le ponemos atención. Entonces, nuestra atención es la que se entrena para detectar aquello que el cerebro va a seleccionar. En el ejemplo de Eliseo y su siervo, pues su siervo no tenía tal vez el nivel de fe que tenía Eliseo, o el nivel de experiencia o de conocimiento. Entonces él se enfocaba en el peligro y veía al ejército, y su sistema de activación reticular le decía, aguas, aquí hay peligro. Veía al ejército, lo contaba y decía, están por todos lados, nos están rodeando. Y entonces es su SAR haciendo su trabajo, ¿no? Eso es algo normal, así funcionamos todos. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es que cambiemos nuestro enfoque para que podamos ver aquellas cosas que están como invisibles. O sea, en vez de enfocarte en los soldados que están atacando, por eso dice, abre tus ojos para que pueda ver que hay algo más, o sea, que hay otro ejército que está a favor de ellos. Entonces muchas veces nuestro sistema puede estar limitado, o sea, puede ser que estemos muy enfocados nada más en nosotros mismos, y entonces empezamos a interpretar cosas, ¿no? A sacar conclusiones, si me tomaron en cuenta, si me respetaron, si me alcanza, si me conviene, si estoy perdiendo, en qué necesito, qué me hace falta. Entonces empezamos a enfocarnos en eso, y no necesariamente que eso sea malo, pero el problema es cuando esas preguntas son lo único que tenemos y no podemos ver más allá. Entonces, aquello a lo que prestamos atención termina revelando
aquello que realmente consideramos importante. Por eso nos enfocamos en eso. Y yo creo que podríamos darnos cuenta, ¿no? Imagínate si alguien pudiera observarte durante toda una semana y anotar aquello a lo que le pones atención, podríamos darnos cuenta qué cosas son importantes para nosotros. Entonces esto en la Biblia, yo sé que a lo mejor no hay muchas enseñanzas que hablen de esto, pero Jesús formaba a las personas cambiando esa percepción o esa atención. Era algo que Jesús utilizaba mucho con sus discípulos o incluso con la gente con la que interactuaba, porque es algo muy poderoso. O sea, normalmente nos concentramos en los milagros que hacía Jesús, sanaba, levantaba, pero no vemos lo que realmente hacía. O sea, cuál era el propósito de Jesús. No era realmente ejecutar el milagro y quitarle los problemas a las personas, sino más bien él hacía lo mismo que Eliseo. Abría sus ojos para que pudieran ver algo más profundo. Jesús no solamente daba respuestas a la gente, sino más bien hacía preguntas. Y esas preguntas las hacía para que las personas pudieran cambiar su atención de una cosa a otra. O sea, si la gente estaba muy enfocada en su problema, Jesús le hacía una pregunta para que dejara de mirar ese problema y mirara algo más profundo, algo más grande o más verdadero. Algunas de estas las hemos estudiado aquí, ¿no? Cuando Jesús le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Jesús lo que quiere es que ellos sean conscientes de qué percepción tienen de Jesús. O sea, de que tienen la percepción correcta de quién es Jesús para ellos. Porque unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Moisés, y aunque hacía cosas parecidas a ellos, no era eso. Entonces Jesús tenía que asegurarse de que lo estuvieran viendo a él con los ojos correctos, con la mirada correcta. Otro ejemplo que veíamos en una de las clases pasadas es cuando Pedro empieza a hundirse y Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? O sea, no le dice, oye, ¿estaba bien fuerte el viento? O, oye, ¿qué tal hacía frío? O sea, le pregunta algo interno. O sea, la atención de Pedro estaba en la tormenta y en si se hundía o no se hundía. Y es algo real. O sea, Dios no minimiza nuestros problemas o nuestras necesidades, pero lo que sí quiere es que quitemos nuestra atención de ahí y la pongamos en otra cosa. O sea, para Pedro era más importante la tormenta que lo que había en su corazón. Entonces Jesús le dice, ¿por qué dudaste? O sea, es una pregunta al corazón. O sea, Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, yo te he estado entrenando, te he estado formando todo este tiempo, y tu atención sigue estando en la circunstancia. Y con esta pregunta mueve su atención hacia algo interno de Pedro. ¿Por qué dudaste? Y constantemente Jesús hacía preguntas. Por ejemplo, hay varios ejemplos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos. Cuando Jesús se topa con el ciego Bartimeo, le dice, ¿qué quieres que te haga? Pues era obvio, era evidente que era un ciego y que lo más lógico es que todos creían es que quería volver a ver o recuperar la vista. Pero Jesús le hace una pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga? Y esa pregunta vuelve a cambiar la atención de Bartimeo, porque imagínate la situación de Bartimeo siendo un ciego que pide limosna. Tal vez ya era cómodo para él pedir limosna y vivir de eso. Y hacer un cambio, o sea, tal vez Jesús tenía que preguntarle si realmente quería volver a ver, porque eso le implicaba un cambio de vida. Dejar de pedir limosna, sustentarse por sí mismo,
dejar de recibir la, ¿cómo se dice? La limosna de los demás, la compasión, porque eso también es cómodo, ¿no? Bartimeo ya estaba cómodo así. Y entonces le pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres? Para saber si Bartimeo estaba dispuesto a hacer ese cambio, a tomar ese reto y ahora hacerse responsable de sí mismo. Entonces Bartimeo pues dice, no, pues quiero recobrar la vista. Y Jesús lo hace recuperar la vista. Entonces Jesús siempre hacía preguntas. Entonces eso yo creo que cambia mucho la forma en cómo vemos a Dios, o cómo muchas veces se nos ha enseñado a solamente pedir y a solamente que Dios resuelva nuestra necesidad inmediata. Pero Dios siempre quiere llevarnos más allá. Entonces yo creo que a veces, muchas veces las respuestas no llegan porque tal vez Dios quiere cambiarnos la pregunta. Hay otro ejemplo cuando dice la Biblia en Marcos 6:34 que había una gran multitud que venían a Jesús para aprender de él, y dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces estuvo Jesús toda la tarde enseñándoles todo el día, y los discípulos estaban ahí ayudándole a Jesús. Pero dice la Biblia que llegando la tarde, los discípulos empiezan a ver que hay mucha gente y van a buscar a Jesús y le dicen, oye Jesús, despídelos porque son muchísimos y no tenemos cómo alimentarlos. Entonces mejor que se vayan. Y Jesús les dice, aliméntenlos ustedes. Y entonces los discípulos, imagínate, ellos pues estaban, o sea, como contentos, ¿no? Porque había mucha gente y estaban aprendiendo, estaban recibiendo de Jesús, pero llegó el momento en donde se toparon con un límite, decir no tenemos comida. Y Jesús, versículos atrás, dice que tuvo compasión de ellos. Entonces llega el momento en donde la compasión de los discípulos se queda limitada a decir, ¿sabes qué? Esto ya se está convirtiendo en un problema. O sea, ya es muchísima gente, ya se hace tarde, y lo que se les ocurre es de acuerdo al problema que ellos ven. O sea, ellos van y le dan una solución a Jesús. No le dicen a Jesús, oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿cómo ves tú esta situación? Van y le dan una orden, le dicen, despídelos, porque esto ya es un problema. Para ellos es tan lógico, ¿no? Y es hasta cierto punto verdad, porque muchas veces lo que nosotros enfrentamos, pues si alguien viene y te dice, oye, es una tontería, pues para ti no lo es. O sea, tú dices, para mí sí es importante, y le das ese valor. Y lo que estaban viviendo los discípulos tampoco era falso, ¿no? O sea, imagínate alimentar a 5,000 personas ya en la tarde, oscuro, pues no era un problema así fácil de resolver. Pero lo que Jesús les cambia es, aliméntenlos ustedes. Entonces, la misma compasión que Jesús había sentido por ellos al principio, no nada más era espiritual en ese momento, sino Jesús sintió compasión y los quería alimentar. Y la visión de los discípulos estaba limitada, nada más, pues ya vinieron, ya escucharon, pues ya que se vayan, ¿no? Ya no es nuestro problema. Entonces, yo creo que la madurez espiritual nos hace no solamente ver nuestros problemas, sino ver cómo Dios los ve, y también ver a los demás cómo Dios los ve. Porque muchas veces así somos, ¿no? Como los discípulos, o sea, aportamos algo a los demás,
pero siempre y cuando no represente para nosotros un problema mayor, o sea, no nos mueva de nuestra comodidad. Así estaban los discípulos, ¿no? O sea, ya vinieron, ya escucharon, pues vámonos, ¿no? Y Jesús podía ver más allá y seguía atendiendo esa necesidad. Entonces, muchas veces estamos tan enfocados en nuestras propias necesidades que no podemos ver las necesidades de los demás, porque no podemos ni con las nuestras, ¿no? Pero Jesús, o sea, siempre trae esa incomodidad. O sea, si nosotros queremos caminar con Dios, Dios nos va a llevar a esa etapa, ¿no? De crecimiento y de madurez, donde no puedes avanzar de otra manera, ¿no? O sea, Jesús dice, imagínate en qué problema les puso a los discípulos, aliméntenlos ustedes. O sea, Él no les dijo, no, pues espérense, ahorita yo lo resuelvo, sino les echa la bolita a ellos, o sea, para que su fe sea puesta en acción, para que ellos salgan de ese estado y puedan ver cómo Dios puede suplir a toda esa multitud. Entonces Jesús es algo que constantemente Jesús hacía. O sea, nos trae como una incomodidad, así como a los discípulos estaban cómodos y Jesús los incomoda, pero no en mala onda, sino para hacerlos crecer, para hacerlos madurar, para que se eleven y puedan ver más allá y puedan ellos en sus ministerios no espantarse por la necesidad, sino decir, pues si hay necesidad le tienes que dar, ¿no? O sea, no te vas a limitar por algo que tú piensas que es un problema. Y lo podemos ver en los discípulos cómo los metían a la cárcel, a los apóstoles, y Dios los liberaba de ahí, los sacaba de ahí. Entonces Dios siempre quiere llevarnos a que veamos algo más, a que abramos nuestros ojos. Y la Biblia está llena de ejemplos así, ¿no? Ahorita veíamos cómo Jesús hacía preguntas, pero esas preguntas eran como un reto, como mirar hacia ti mismo y decir qué es lo que no estoy viendo, o qué es lo que necesito ver, o qué es lo que me está faltando, ¿no? Te digo, normalmente lo que resaltamos de la Biblia son los milagros, o sea, de Jesús, de cómo hacía milagros. Y pues todos decimos, no, pues yo quiero un milagro así también. Pero pocas veces nos detenemos a ver cómo Jesús le hacía o sea, qué es lo que Jesús hacía en cada enseñanza que daba o en cada milagro que hacía. Hay otro ejemplo en la historia del buen samaritano. Primero dice que llegan a Jesús a preguntarle, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Porque le preguntan cuáles son los mandamientos más grandes, ¿no? Y Jesús, no, pues es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una parábola, con la parábola del buen samaritano. Y empieza Jesús a narrar esta parábola donde pasa el sacerdote y ve al hombre ahí lastimado y pasa de largo, y después pasa el levita y después pasa el samaritano y lo levanta y lo lleva para que lo curen y paga. Y entonces Jesús pregunta, ¿quién es el prójimo, ¿no? Y ya dice, no, pues el samaritano fue el que hizo misericordia con el hombre que estaba ahí golpeado y tirado. Y Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces, en esa historia, con esa pregunta que le habían hecho a Jesús, querían ponerlo como en un estado legalista, ¿no? O sea, de decir, ¿qué me corresponde a mí hacer con mi prójimo y qué no, de acuerdo a la ley? Era esa como la pregunta que le hicieron. Y Jesús le responde contándole una historia donde hay 3 personas que van caminando y ven a un hombre herido y los 3 ven lo mismo. O sea, los 3 vieron al hombre herido, pero solamente uno de ellos fue movido a misericordia, que fue el samaritano.
Y entonces el samaritano pues lo levanta y lo cura. Pero después Jesús a los que le habían hecho la pregunta, les voltea la pregunta y les dice, ¿quién fue su prójimo? Y ellos contestan, pues el que tuvo misericordia. Y entonces Jesús les dice, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Y entonces esa pregunta que ellos tenían hacia Jesús de algo legalista, los llevó a algo confrontativo, a decir, ¿tú qué estás haciendo? ¿No? O sea, tú tienes que ser como el samaritano, movido a misericordia y ayudar a los demás. Entonces, muchas veces podemos nosotros estar en la vida con una mirada como la de estos hombres, ¿no? Con una medida, o sea, de decir, ¿qué es lo que me corresponde a mí hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en cada situación? Y Jesús nos lleva a decir, bueno, esto es lo que te toca, pero si tú eres movido a misericordia, puedes hacer algo más. Jesús siempre veía algo más. Los tres miraron al hombre herido, pero cada uno se justificó, ¿no? No, pues yo soy el sacerdote, tengo que ir al templo, ¿no? Yo soy el levita y tengo que ir a cantar. Y entonces, o sea, no, eso no está mal, pero Jesús siempre quiere llevarnos a algo más. Siempre quiere que abramos nuestros ojos y seamos más sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. Seamos más conscientes de lo que hay en nuestro interior y de también lo que están pasando las demás personas que nos rodean. Porque puede ser que no nos demos cuenta, ¿no? O sea, puede ser que hay personas a nuestro alrededor con necesidades reales, pero que ni siquiera las percibimos, o sea, ni siquiera nos pasa por aquí porque estamos centrados en lo nuestro. Hay otro ejemplo, ¿no? Cuando Jesús está observando y toda la gente está ofrendando, y entonces dice la Biblia, ¿no? Que llegan los ricos y avientan monedas y las echan al aire y todo, ¿no? Y toda la gente está mirando, y después aparece una viuda y echa 2 monedas pequeñas. Y todos estaban viendo lo que estaba ahí pasando. Pero solamente Jesús percibió algo que los demás no percibieron. Los demás se apantallaban por las cantidades que depositaban los ricos. Y Jesús no miró nada más las 2 monedas, sino la entrega de esa mujer. O sea, el valor que ella le estaba dando a lo que ella estaba depositando ahí. Entonces hay cosas que son valiosas en el reino que muchas veces no son valiosas a nuestra vista así normal. O sea, hay muchas cosas que nosotros les damos un valor, pero para Dios hay cosas más valiosas que parecen insignificantes para nosotros, pero que en el reino tienen un valor enorme. Entonces, cuando nosotros aprendemos a mirar como Jesús, comenzamos a darle importancia a cosas que antes ni siquiera captaban nuestra atención. Y aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Qué cosas pequeñas estamos ignorando porque solamente le damos valor a aquellas cosas que parecen grandes? Entonces es un entrenamiento, ¿no? que Jesús tenía con cada uno de sus discípulos y que al día de hoy necesitamos tanto, ¿no? Porque cada vez somos más insensibles, cada vez somos
pues la misma vida, ¿no? Lo acelerado que vivimos, la economía, cómo está el mundo, cada vez hay menos espacio, ¿no? Cada vez hay menos espacio para que nuestra atención esté puesta en cosas valiosas para el reino. Cada vez las necesidades son más grandes, ¿no? Que vivimos, pero, pero en Jesús, en Dios, cuando venimos a Él nos entrena para que desarrollemos esa percepción, porque es lo más valioso. Hay otra historia, ¿no? Cuando Jesús está en el pozo platicando con una mujer y sus discípulos fueron a buscar comida y regresan con comida y le dicen, Rabí, come. Y Jesús les dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Los discípulos estaban preocupados por la comida y fueron a buscar comida y era una necesidad real. O sea, para andar en el ministerio necesitaban comida y le ofrecen comida a Jesús. Es algo también real y válido, ¿no? Y Jesús les empieza a hablar de otra comida. Y los discípulos preguntan, ¿no? Pues ¿quién le trajo de comer, no? Pero Jesús está hablando de un campo de visión mucho más grande, mucho más valioso que la comida material. Y es algo que está ocurriendo delante de ellos al mismo tiempo. O sea, los discípulos, sus ojos están en la necesidad, en la comida. Y Jesús dice, levanten sus ojos. Los campos ya están listos para la siega. Jesús no los juzga por la comida, no los regaña porque tienen hambre, ni les dice que la comida es mala, ni los regaña por tener necesidad o por preocuparse por la comida, sino que les hace que levanten sus ojos, que vean algo más. O sea, no sé si me estoy explicando, no está Jesús negando la necesidad, no los está regañando porque fueron por comida, no tiene un problema así como que con la necesidad. Nuestras necesidades son reales y tienen que ser atendidas, pero Jesús quiere que levantemos nuestros ojos para que podamos ver más. En el ejemplo que veíamos, ¿no? De Eliseo y de su siervo, el siervo pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque su atención está centrada, atrapada en el problema. Y Eliseo responde con una oración, Señor, abre sus ojos. No dice, resuelve este problema, o sea, las oraciones muchas veces son así, ¿no? Ayúdame, Señor, dame esto, cambia aquello, cambia esta persona, abre esta puerta, quita esto, quita ese problema. Pero la oración de Eliseo es, abre sus ojos. Y lo que Dios quiere es que nosotros abramos nuestros ojos para ver aquello que estamos interpretando mal, para ver aquello que Dios está haciendo, para ser sensibles de las personas que nos rodean, para reconocer aquello que tiene valor en el reino, o para descubrir algo más valioso que nuestra necesidad inmediata. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En los deportes también hay algo, ¿no? Bien curioso, que en la bicicleta o en el automovilismo,
que los entrenadores dicen mucho, ¿no? Si vas, por ejemplo, en un coche, en un Fórmula 1 y vas cerca de la pared o de las piedras, dicen ellos, no la veas, no voltees a ver las piedras, ve hacia donde quieres ir, porque si volteas a las piedras te vas a ir derechito a las piedras, ¿no? En las bicicletas es lo mismo, o sea, si vas en una bajada y hay un árbol y te da miedo el árbol y empiezas a mirar al árbol, lo más seguro es que te vas a ir a estampar derechito a ese árbol, ¿no? Eh, este proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, eh, por ejemplo, volviendo a los deportes, ¿no? Dicen algunos entrenadores que si tú volteas a ver el árbol que te da miedo, pues te vas a ir a estampar ahí. Pero si tú te enfocas hacia donde quieres ir, tu mismo cuerpo va a reaccionar y te va a llevar hacia ese lugar. O sea, no debes de confiar en lo que estás viendo. Está el árbol, está la piedra o está la arena, sino más bien dice aquí no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí dice fíate de Jehová en todo tu corazón, ¿no? En los deportes te dicen confía en las habilidades que ya desarrollaste, o sea, confía en tu entrenamiento, confía en tus técnicas y pon tu atención a donde quieres ir y tu mismo cuerpo, tus mismos músculos te van a llevar hacia ese lugar. Imagínate cuánto más en la Biblia, ¿no? Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que decíamos hace rato, ¿no? En los ejemplos, o sea, nuestra propia prudencia es nuestro nivel de interpretación que tenemos, nuestro nivel de cómo resolvemos las cosas, de cómo abordamos un problema, de cómo manejamos una situación. Si nosotros nos fiamos de Jehová, como dice aquí, vamos a ver un resultado mucho más grande, ¿no? Entonces, tal vez en nuestra vida espiritual, subir de nivel no sea recibir algo nuevo de Dios, sino como comenzar a percibir las cosas de diferente manera. Tal vez algo que siempre estuvo ahí, pero que no habíamos aprendido a ver. Y aquí podemos hacer otra pregunta, ¿no? ¿Qué cosas son importantes para Dios que se han vuelto invisibles para nosotros? Nosotros como familia, cuando perdimos a nuestro perrito, a nuestra mascota, nos dimos cuenta de muchas cosas que hacía o muchas cosas valiosas ya cuando no lo teníamos. Y no quiere decir que no lo disfrutamos cuando lo teníamos, ¿no? O sea, lo disfrutamos, pero cuando ya no lo teníamos, como que nos dimos cuenta de muchas cosas. No, pues hacía esto y hacía aquello, y esto lo hacía por esto y esto lo hacía por aquello. Y ya no había vuelta atrás, ¿no? O sea, ya no podíamos, en ese momento queríamos volver a tenerlo para todas esas cosas que ya valorábamos, aplicarlas nuevamente. Pero ya no se puede, ¿no? Ya no se pudo. Entonces, lo mismo sucede, ¿no? En las cosas espirituales. Hay muchas cosas que pueden estar pasando delante de nosotros, muchas personas valiosas, muchos momentos memorables que pasamos por alto, porque nuestra situación está centrada en algo que es importante para nosotros. Entonces, no estoy diciendo que dejemos de hacer las cosas que son importantes para nosotros o que no valen o que no sirven, sino más bien que necesitamos abrir nuestros ojos para mirar cómo Dios ve. Que nuestras preguntas no sean hacia qué necesito, cómo resuelvo esto, cómo salgo de aquí, por qué no me respondes, qué vas a hacer por mí, sino más bien cambiar nuestras preguntas, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Qué cosas no estoy viendo? ¿A quién no estoy viendo? ¿Qué valor tiene para ti esta situación que estoy viviendo? ¿Qué quieres formar en mí a través de esta circunstancia o de este problema?
¿O qué clase de persona quieres formar en mí? Y yo creo que ahí comienza una forma de vivir de manera diferente, porque Dios no solamente quiere ayudarnos a interpretar nuestra vida, sino más bien quiere ayudarnos a interpretar nuestra vida, pero desde el reino de Dios. Entonces yo te invito, ¿no?, a que estemos sensibles, a que podamos pues ponerlo como ejercicio, ¿no? O sea, tal vez decir, bueno, esta es mi necesidad, esto es lo que a mí me duele, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me hace falta, pero a eso le podemos agregar más preguntas, ¿no? ¿Qué quieres formar en mí, Señor, a través de esto? ¿En qué persona me quieres que yo me convierta, ¿no? Porque estos ejemplos que vimos cambiaron la vida de las personas. Algunos tomaron el reto y otros no. O sea, hay quienes agarraron, pues se fueron ofendidos, ¿no? Y hay otros que dijeron, yo sí me quiero convertir en esa persona, ¿no?, que tú dices. Y lo vemos, por ejemplo, en los discípulos, en lo que se llegaron a convertir, en el nivel de autoridad, de capacidad que tenían después de ese entrenamiento. Pero tuvieron que pasar por el entrenamiento, ¿no? Todos necesitamos que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos. Todos necesitamos mirar como Dios mira, ¿no? Y muchas veces, pues como decíamos hace rato, tiene que ver con nuestra atención. O sea, si tú no le das un espacio a Dios para hacerle esas preguntas o para decirle esas cosas, ¿no? ¿En qué quieres que yo me convierta? ¿Cómo quieres que yo sea, ¿no? Como esposo, como hijo, como padre. ¿Y qué es lo que estás formando en mí a través de mis necesidades o de mis circunstancias? Si nosotros le damos ese espacio a esas preguntas, vamos a poder mirar cosas que antes no mirábamos. Muchas veces no es que Dios no nos hable, sino que no le hacemos caso. O sea, estamos así centrados, ¿no? Muchas veces Dios nos habla en sueños y esos sueños pueden ser muy significativos, pero pues los minimizamos, decimos, es un sueño y vámonos, tengo ocupaciones, tareas, cosas que resolver y nos enfocamos en eso. Entonces yo quiero pues cerrar con esto y quiero animarlos a que le demos ese espacio, ¿no? A que tal vez en la noche, en la mañana, a la hora que sea, podamos acercarnos a Dios y decirle qué es lo que, preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás formando? ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué cosas no estoy viendo? ¿Qué necesidades hay en mi alrededor que he pasado por alto, ¿no? Y pues que podamos ser más sensibles y mirar como con esa mirada de reino y que Jesús nos enseñe, ¿no?, a abrir nuestros ojos. Y bueno, pues con esto cerramos la clase.